Hola chiques, ¿cómo están? Vamos a trabajar hoy con una clase de palabra que ustedes ya conocen que tiene que ver con el sustantivo y nombrar recién clase de palabra. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de palabras en la clasificación: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio. Cada cual cumple una función diferente. ¿Qué es lo que hace propiamente el sustantivo? Es justamente nombrar. Cuando nos comunicamos, nombramos elementos, comunicamos cosas, y de esta manera el sustantivo justamente es el que nos permite nombrar elementos que percibimos por los sentidos, sentimientos, emociones, personas, conjuntos de cosas. Y así entonces de esto nos da el pie para pensar en la clasificación del sustantivo. De acuerdo con la parte de la realidad que nombre, podemos distinguir dos grandes grupos de sustantivos: el sustantivo común y el sustantivo propio. El sustantivo común es aquel que nombra de manera general objetos, lugares, personas, animales, instituciones, etc. Decimos escuela, decimos barrio, calle, vecino, hermano. Pero también, si necesito nombrar de manera particular a aquella persona, a aquella calle, a aquella escuela, voy a hacer uso de los sustantivos propios, que son los que nombran en particular. Yo digo, por ejemplo, vecina y digo Juana. ¿Cuál de las dos palabras me da un significado más exacto? Evidentemente el sustantivo propio, porque nombra a una vecina en particular. Ahora, el sustantivo común decíamos que es aquel que nombra de manera general. Y la realidad no es solo aquella que percibimos por los sentidos. Podemos evidentemente percibir un perfume, un alimento, ver a alguien, sentir el clima a través del tacto en la piel. Pero entonces acá el sustantivo común lo podemos subclasificar en otros dos grandes grupos: el sustantivo concreto y el sustantivo abstracto, que tal vez es algo que ustedes vienen de la primaria con alguna duda, porque el sustantivo abstracto parece complejo, pero no lo es. Pensemos lo siguiente: sustantivo común concreto, aquel que nombra en general. Sustantivo concreto nombra aquellas cosas que se perciben por cualquiera de los cinco sentidos. Yo les di ejemplos antes: un perfume lo percibimos a partir del olfato, un color, una silueta, el atardecer, lo percibimos a través de la vista, ¿sí? En la caída del sol, vemos el sol que baja, ¿no? Percibimos, por ejemplo, la música, una llamada, alguien que nos está hablando a partir del oído, ¿sí? Percibimos lo que nos rodea a partir del tacto, tocando. Entonces, aquellos elementos de la realidad, existentes o no, que se perciben a través de los cinco sentidos, van a ser los sustantivos comunes concretos. Por otra parte, los sustantivos abstractos son aquellos que permiten expresar e interpretar elementos de la realidad que no se perciben directamente por los sentidos. Si yo, por ejemplo, pusiera una cara triste, ¿no? Esa tristeza es un sustantivo abstracto que no la percibo directamente. Yo puedo ver una cara triste o puedo ver una cara feliz de una persona sonriendo. Esa felicidad la percibo en la sonrisa. Entonces, sustantivos que nombren sentimientos, emociones, actividades. Por ejemplo, les dicen: dedícate al estudio. Hoy, bueno, en estas circunstancias de pandemia no, pero podríamos decir, yo cada 3 veces por semana practico natación, la actividad de nadar. Entonces, palabras que nombren sentimientos, emociones, actividades, cualidades, son sustantivos abstractos, que no se perciben directamente por los sentidos, sino a partir de cierto hecho en donde eso se manifiesta, en cierto gesto, ¿sí? Por ejemplo, el amor lo puedo expresar mediante un abrazo, un beso, una caricia, una palabra linda, ¿sí? Entonces, sustantivos abstractos, para recapitular: actividades, emociones, sentimientos, cualidades, ¿sí? Decíamos sustantivos comunes concretos, aquellos que se perciben por los sentidos. Y de esta manera podemos también subclasificar dos tipos de sustantivos comunes concretos: aquellos individuales y aquellos colectivos. Sustantivo común, concreto, colectivo, con toda esta clasificación, es aquello que nombra un conjunto de elementos, de seres. Por ejemplo, puedo decir ejército, conjunto de soldados. Puedo decir también jauría, ejemplo muy famoso, conjunto de perros, de caza, perros que van a cazar, ¿sí? Puedo decir también arboleda, un conjunto de árboles.
biblioteca, conjunto de libros. Entonces, lo que define al sustantivo común, concreto, colectivo, tiene que ver la idea de que una palabra, jauría, ejército, nombra un conjunto de elementos, ¿sí? En cambio, el sustantivo concreto individual es aquel que nombra elementos que no forman un conjunto. Por ejemplo, 5 árboles juntos, ¿son un bosque? No, son árboles. ¿Sí? Yo puedo ver en la cuadra, caminando cerca por mi barrio, árboles que no constituyen un bosque, porque la palabra árbol es un sustantivo individual. Bosque, por el contrario, necesariamente implica la idea de un conjunto de elementos, por lo tanto hablamos de un sustantivo colectivo. ¿Sí? Bien, cualquier cosa me escriben si tienen alguna duda con esto y lo podemos volver a ver. Chao chicos.